Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la revista Nimula. Hoy tenemos la suerte, la alegría de poder entrevistar a Soledad Barruti. Ella, bueno, es una persona muy conocida, pero simplemente voy a decir que es periodista, escritora, dedicada básicamente a los temas y a las problemáticas de la alimentación. Y en este sentido, nosotros lo que te queríamos preguntar en primer lugar, antes de ir a cuestiones más específicas, y dado que somos una revista animalista, lo que te queríamos preguntar es acerca de tu vinculación con la cuestión animal, es decir, si antes de escribir estos textos o después de escribir estos textos, los textos te abrieron a la posibilidad de pensar la situación de los animales de una manera diferente. Es obvio que cuando uno lee tus libros se da cuenta que tenés muy presente, o tal vez se te hizo presente en el momento de, por ejemplo, tu recorrida por el tambo, la situación de las vacas, y creo que también tenés muy presente el modo en que los productores naturalizan el lugar de los animales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la recorrida por el tambo mencionás de qué manera, digamos, para los productores las vacas son mansas, se prestan a, digamos, al ordeñe, etcétera, etcétera, y a vos se te hace evidente, digamos, el maltrato que sufren, ¿no? Entonces te queríamos preguntar en primer lugar eso, o sea, ¿cuál es tu vínculo con los animales antes o después de la realización de los libros, ¿no? Yo creo que todo lo animal es una de las cosas que más me interesa pensar y que más se me ha ido complejizando y se me sigue complejizando a nivel personal en este tiempo. No hay, creo que es una cuestión siempre móvil en cuanto a es una de las razones más complejas para pensar desde esta civilización, ¿no? Cómo nos relacionamos con animales. Y ahí, en ese sentido, tengo un pasado de una infancia muy rodeada de animales siempre. Yo crecí en la ciudad, pero todos los fines de semana me iba con mis abuelos a un lugar que hoy en día está muy domesticado, pero en su momento era bastante incipiente, en los 80, en Delviso, unas afueras de Buenos Aires, en donde ni televisión ni nada, o sea, solamente nos teníamos a nosotros en relación con estos lugares de naturaleza, donde por supuesto había gatitos, perritos, pero también había pajaritos, estaba la cosa de, bueno, de repente un gato agarraba un pajarito y aparecía el pajarito medio lastimado, y entonces, ¿qué hacíamos con eso? O aparecía un gatito abandonado, entonces siempre había como esa cuestión de rescate tal vez más mascotista, ¿no? Como esa cosa de adopción de animales en esta relación de mascotas. Después también tenía caballo, yo andaba a caballo y saltaba, hacía equitación. De eso desde muy chiquita, desde los 3 años hasta los 20 años. Entonces tenía mucha relación con caballos, pero desde la competencia y desde establecer una relación muy familiar. O sea, los caballos vivían en la parte de atrás de la casa, y andaban sueltos, y yo andaba con los caballos sueltos, pero también por otro lado saltaba y andaba a caballo de esa manera. Después, en algún momento, a los 14 años, me planteé dejar de comer carne. Entonces ya empezó a haber una relación como, bueno, de pensar desde otras formas de relación con los animales. Y en esa misma época me surgió muy fuerte esta idea de, bueno, de defensa de lo salvaje, de la naturaleza, de qué había ahí más inacible y más todavía mucho más distante, ¿no? Y en una relación muy Greenpeace también. Todo siempre muy mediado por la época, por las relaciones posibles y por la información a la que iba accediendo. Con todo ese bagaje, y siempre eso, siempre rodeada de muchos animales, siempre adoptando animales distintos, y en mi casa era un poco, porque después además muchos llegaban al departamento, o sea, pasaban de ese lugar al departamento. Entonces en mi casa, en un departamento en Recoleta, terminamos viviendo con pájaros, tortugas, conejos, hubo hasta un pato en algún momento como que pasó de un lado al otro, siempre con estos animalitos medio heridos y en recuperación. Y luego, cuando empecé a pensar como lo alimentario, por supuesto lo hice como desde esa sensibilidad, pero se fue deconstruyendo un montón a medida que fui leyendo, que fui entendiendo
y que fui horrorizándome, porque una cosa es lo que uno ve, piensa y entiende antes de ingresar a ese mundo, y luego lo que pasa cuando ingresas al mundo, lo que te pasa en el cuerpo, lo que te pasa cuando ves esa naturalización, cuando empiezas a entrevistar a esas otras personas que desarrollan esos sistemas. Entonces ahí se me fue complejizando muchísimo, y pasé por distintas etapas en esas relaciones, y todavía creo que sigue siendo algo que voy cambiando. Yo ahora dejé de trabajar en la investigación, teniendo el paquete ya formal de la investigación y lo que significa el sistema industrial y el capitalismo en relación a los animales, que es de lo más atroz y perturbador que se puede, con lo que nos podemos relacionar, a trabajar con comunidades indígenas. Yo estoy haciendo una investigación bastante grande con comunidades indígenas de Amazonas que tienen unas relaciones completamente distintas con los animales, son comunidades con las que estoy trabajando, ¿no? Comunidades de cazadores-recolectores que establecen relaciones que te explota la cabeza de pensar esas otras maneras de posicionarnos. Entonces dejé de pensar, por ejemplo, en lo humano para pasar a pensar mucho más en lo civilizatorio, y para pasar a entender, como que se me rompieran nuevamente esas estructuras, y pasar a otra vez pensar desde las preguntas más que desde las conclusiones de qué es lo animal, ¿no? Desde dónde se piensa. La irrupción de nuevas relaciones posibles y de esos vínculos que existen, que son contemporáneos a los nuestros, que son siniestros y que no parecieran nunca poder correrse del lugar utilitario, a pensar estas otras mucho más complejas en algún punto, porque no están encasilladas dentro de un formato que nosotros podríamos entrar y entender como, bueno, estos son los dispositivos con los que cuentan. Tienen otros, todavía estoy como tratando de aprenderlos y de entenderme yo y mi subjetividad en relación a eso. Soledad, a partir de una serie de preguntas que aparecen en la introducción de Malcomidos y que de alguna manera también sostienen la estructura de Mala Leche, que tienen que ver con estas preguntas que vos hacés: ¿qué comemos, por qué y cuáles son los efectos? Y vinculando un poco esto que comentás de tus investigaciones en torno a otros modos de relacionarse con lo animal, en el caso de Amazonas, ¿cómo pensar la cuestión de la soberanía alimentaria que vos trabajás en Malcomidos, y la cuestión de la agricultura de mediana escala? Y ahora, a partir de lo que comentás, agrego, ¿qué vínculos podés ver en esta cuestión de otro modo de pensar la relación con la alimentación y la relación con lo viviente animal, a partir de la soberanía alimentaria, la agricultura a mediana escala, y estos modos que vos recién mencionaste, cazadores-recolectores, ¿no? Bueno, si podés establecer una relación entre, digamos, que sería como una especie de puente entre tus trabajos hechos y el nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar todo el tiempo como desde los límites de una sociedad en ruinas y en necesidad de reparación. Creo que si pensamos como si fuese desde las mismas soluciones mágicas desde donde se piensa, por lo general, todos los otros aspectos complejos que hacen a nuestra sociedad, encontramos como estructuras morales ordenadoras que son que son muy limitantes y que al mismo tiempo rápidamente se vuelven nuevos problemas. Por ejemplo, si nosotros pensamos desde el consumo de animales en estas sociedades urbanas, ¿no? Y de qué manera podemos como incorporar, no sé, la comida, como ciertas carnes o ciertas cosas, y ahí empezás a pensar desde, obviamente desde la diversidad que existe de la sociedad, pero también de la imposibilidad concreta que existe en un mundo superpoblado y urbanizado a que esas otras formas más diversas y a mediana escala existan, ¿no? Como hay demasiadas personas para que esa forma de consumo, sosteniendo este menú actual, ¿no? Sosteniendo el menú actual de la sociedad, pero diversificándolo, poniéndolo en pequeñas escalas, que es una discusión que se dio mucho ahora, por ejemplo, con las granjas porcinas, las megagranjas porcinas, y una de las discusiones que irrumpe es
la de la agroecología como una solución. Bueno, ¿por qué no pensar en que puede haber un montón de pequeñas granjitas? Y cuando empezás a abrir un poco más ahí, si bien es cierto que son diferentes las relaciones que se establecen en esos lugares, es imposible que eso realmente vaya a suplir la producción industrial. O sea, no se puede comer la cantidad de carne que se come, ni comerla de la manera en la que se come en la sociedad hoy, si no es con granjas industriales. Las granjas industriales son una respuesta del sistema para alimentar el menú que corresponde con este sistema. Pensar en otras formas productivas es pensar en otro menú. Y ese otro menú no puede ser tampoco un nuevo menú global, ¿no? Que es muchas veces el que se piensa cuando se piensa desde esta idea de el mundo granjitas, que también es un poco irreal. Lo cierto es que si nosotros volvemos a pensar como desde los territorios, lo que nos vamos a encontrar es que no desde todos los territorios se puede comer lo mismo. Lo que pasa es que estamos todos tan atravesados por una idea de comensalidad global, pero no se puede comer lo mismo en Tierra del Fuego que lo que se come en Amazonas, que lo que se come en La Pampa. Porque eso implica ya de por sí como todo el tiempo el desarrollo de paisajes artificiales y el forzar a todo lo vivo que esté en esos territorios a que se correspondan con esa idea que luego en realidad cumple con una forma preestablecida de un menú determinado. Entonces, creo que la gran civilización global que gestamos en torno al capitalismo es la que está en crisis y es la que tiene que como romperse, la que va a terminar rompiéndose, para luego construir nuevas formas organizacionales posibles en un mundo así de vasto, con los territorios que existen, en donde tiene que regenerarse la naturaleza tal cual existe, que es lo que hacen las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen como todo el tiempo razón de lucha esta idea de sin indígenas no hay Amazonas, con toda la diversidad y toda la complejidad que eso implica. ¿Por qué? Porque sus formas de vida están establecidas en ese territorio sin forzarlo, incluso teniendo en cuenta que en muchos casos en esos territorios se cultiva la fuerza porque el mismo Estado impone ciertas formas de cultivo y de producción. O sea, vos entras a lugares donde hay cazadores recolectores que tienen, que fueron forzados, digamos, a tener cultivos y a tener gallinas. Fueron forzados por el Estado. Ahora, si a esas personas las dejasen en sus territorios vivir según sus culturas, que son siempre alimentarias como culturas de vida, ¿no? Entendiendo la cultura alimentaria como la cultura que expresa básicamente la organización social y la relación con el territorio que se habita, desaparece eso y lo que empieza a haber es como una regeneración posible. De hecho, los únicos territorios que hoy en día que realmente están recuperando o defendiendo su biodiversidad son los territorios donde se permite eso, donde se permite como soberanía alimentaria esa forma, no la imposición de una alimentación y ver cómo podemos hacer para que sea lo más saludable posible, sino una alimentación en el entorno, con el entorno, en un entrelazamiento, ¿no? Desde ahí a mí me parece sumamente interesante. Ahora, ¿es posible eso? Extender esas ideas de realmente de vivir en los territorios, entendiendo que no hay naturaleza a la que volver, ¿no? Como dice Donna Haraway, ya la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? No existe incluso en Amazonas, porque está todo devastado y porque todos son territorios en ruinas. Sin embargo, creo que es mucho más honesto pensar en relaciones que tengan que ver con eso, son mucho más simétricas las relaciones que se piensan desde los territorios que las que se piensan para planificar esos territorios en pos de una idea previamente establecida que sigue como una especie de no resignación de esta civilización a que la cosa funcione, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la cosa...? Bueno, hay agricultura regenerativa. Si vos te metés en la agricultura regenerativa, tiene un montón de cosas que son súper interesantes. Y es cierto que hay lugares en donde si sacan a los herbívoros no hay suelo posible. Ahora, es iluso pensar que eso no va a ser nuevamente, en el fondo, producir carne premium para los rusos. O sea, como todas esas complejidades las tiene este sistema. Ahora, tengo una pregunta en relación a esto que vos señalás, porque vos por un lado decís que estamos como en un proceso de desmoronamiento del capitalismo y entonces no podemos plantear opciones que pueden parecer mágicas, sino tal vez, creo,
en ese sentido, como tu apuesta es, esperemos que esto se desmorone, ¿verdad? Me dio esa impresión. Ahora bien, esperar que esto se desmorone es como una esperanza demasiado grande, porque a partir de la enfermedad de COVID-19 hubo un momento en el cual, digamos, muchos intelectuales estuvieron pensando el año pasado en el desmoronamiento del capitalismo, y lo que ha ocurrido es que ahora estamos más enganchados en el proceso del capitalismo, porque ahora dependemos ya no tanto de las cuestiones alimentarias, sino que ahora vamos a las cuestiones farmacéuticas y ahora nos convertimos en dependientes de una continuidad de vacunación, etcétera, etcétera. Y todo eso significa como un enlazamiento del capitalismo que parece que es indestructible. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido vos señalás hay un desmoronamiento de esta forma de vivir? ¿En dónde lo ves? No, yo no veo un desmoronamiento, yo veo que el sistema está fuerte, está más fuerte que nunca, veo que Elon Musk planea irse a Marte y que existe toda esa... que el capitalismo tiene en sí mismo una forma de salvarse. Lo que veo es un desmoronamiento en las estructuras sociales, en la conexión de la sociedad consigo misma y en las formas posibles de pensar soluciones. Porque una cosa es pensar las soluciones y otra cosa es vivirlas. A mí me parece súper importante pensar en estos en estos momentos de transición, digamos, ¿no? Porque estamos en un momento donde no hay nada que esté quieto, y desde las bases de la sociedad, no desde los grandes poderes, sino desde las bases de la sociedad, donde yo veo que está todo desmoronado, están desmoronados los empleos, están desmoronados los cuerpos, están desmoronados los territorios, y están desmoronadas como las posibilidades creativas incluso de pensar otros mundos. Por eso creo que ante ese desmoronamiento aparecen muchas veces ideas de soluciones que para mí son endebles y que creo que tienen que ver con estar pensándose como totales y no desde los territorios y no desde esas estructuras que se pueden pensar, no desde lo atendible, porque es lo que un poco nos rodea. Creo mucho más en las soluciones que se piensan desde como soluciones comunitarias, esta gente que se va toda a vivir junta a un lugar y piensa desde ahí, desde el territorio, que desde las cosas que se van pensando desde afuera. Y ahí entra el veganismo también, como para mí una solución que es, atiende, por supuesto, a dejar de explotar a los animales en este contexto y en este sistema, pero no atiende, por ejemplo, a estas otras formas de vida que son realmente mucho más regeneradoras y reparadoras, porque lo han demostrado hasta ahora, porque hasta ahora si uno se pone a mirar como desde los resultados, quienes han logrado resguardar la vida son las comunidades que logran entenderse entramadas en la vida y no que se bloquean en relación a lo animal, por ejemplo, que muchas veces el veganismo es eso, o sea, se vuelve como una relación imposible, hace que haya una relación imposible. En estas comunidades no, y hasta ahora han demostrado que es más virtuoso, siendo cazadores y teniendo como una relación donde la muerte está totalmente incorporada a sus formas de vida. Entonces, me parece que es eso, ¿cómo vamos a aprender a vivir en este momento de transiciones posibles? Yo creo que va a ser muy necesario y muy urgente una reconexión con los territorios y con la naturaleza, y luego ir encontrando desde los territorios las respuestas que vayan a hacer que esto emerja en algo mejor y en algo más, en algo más real. Porque si no es eso, nuevamente para mí hay mucha grandilocuencia en lo que se espera como soluciones. Yo creo que la soberanía alimentaria, entendida desde sus bases, al igual que la agroecología, es una respuesta hermosa, pero desde su diversidad, no desde muchas veces como se la piensa como una especie de solución de fórmulas totales. Una de las máximas de la agroecología es que es diversa y que hay lugares en donde se produce de una manera, lugares donde se produce desde otra, pero siempre se piensa desde los territorios. Y este sistema hace muy difícil esa conexión. Y ahí es donde veo como la imposibilidad. Pero no es que pienso que se tiene que desmoronar todo para que esto acontezca. Creo que tenemos que aprender a vivir en esta incomodidad de donde todo está siendo desmoronado, e incluso nuestras capacidades de pensar más allá de estas máximas a las que se llegan muchas veces. Como bueno, viste, como la respuesta a todo es el veganismo. No, yo no creo que eso sea así. Es una de las cosas que más me resultan complejas, porque sería mucho más fácil agarrarme a esas estructuras ya predeterminadas donde hay una solución posible que nos va a agrupar a todos en algo que encima se piensa como hasta mejor y más humano, ¿no?
O sea, lo que vos pensás sería como espacios de microresistencia dentro del capitalismo, vinculado con comunidades, nuevas interrelaciones ecológicas, etcétera, Sí, etcétera. Esa sí, sería la idea. sí, que yo veo que se van haciendo y que hay expresiones enormes y hermosas en toda América Latina. Hermosas, y que es una región que está muy viva en eso, en, en los territorios autónomos, en las decisiones y en las nuevas organizaciones sociopolíticas alrededor de sus territorios. La mayoría se forman, se gestan y se cierran en defensa de la naturaleza. Hay desde, no sé, en Argentina tenemos casos de personas comprando monte para que no lo desmonten y que luego se van a vivir ahí, y gestan también nuevas formas educativas, nuevas relaciones con la medicina, y ahí es como que se vuelve a pensar, bueno, cómo se relaciona cada uno de esos... cada una de esas subjetividades entre sí, nuevamente aprender nuevamente a tener relaciones comunitarias. O sea, es un montón de desafío y me parece mucho más rico. A mí me interesa mucho más escuchar sobre eso que escuchar sobre las soluciones como que por ahí se pueden expresar en, nada, en estos grandes acuerdos globales, ¿no? Los acuerdos como los que se hicieron en su momento hace 2 o 3 años, cuando apareció el acuerdo el Edith Lancet, que alrededor de la revista Lancet, un montón de científicos pensaron cuál iba a ser la alimentación global para este mundo en llamas. Entonces, bueno, nos decidimos que toda va a ser alimentación basada en plantas, y cuando vos ves quiénes son los que están financiando esa alimentación realmente basada en plantas, es Bill Gates y Soros y todos ellos pensando cómo hacer para hacer hamburguesas que sangren soja. Y me parece que ahí hay algo tan artificial y perverso y que no nos reconcilia con nada y no nos vuelve como una humanidad, no sé, más en contacto. O sea, nos vuelve una humanidad que le da la espalda a cualquier otra cosa y que piensa desde el bloqueo de sí misma en una separación que es de artificio. Soledad, recién hiciste referencia a estas cuestiones de los vínculos entre supuestos discursos que tienden hacia una suerte de modos de alimentación más saludable y modos de vincularse con lo animal más, entre comillas, humano, pero que en términos de financiamiento responden a intereses contrarios, digamos. Bueno, en todo caso, intereses que no se focalizarían en ese punto. En tus libros hablas de una suerte de ejército de profesionales de la salud o de la ciencia que trabajan para marcas o industrias, ¿no? Es decir, hay como dos aspectos. Uno, discursos que efectivamente son funcionales a estas marcas o industrias, y te pido si podés desarrollar un poco eso, y también este otro aspecto que señalás, que son discursos que en principio entrarían en contradicción con aquellos que los financian, ¿no? No entendí lo último, ¿cómo sería el discurso? Claro, que son discursos que en principio están financiados por intereses que no tienden a una crítica al sistema, sino a la profundización del sistema. Pero el discurso tendería a una crítica al sistema financiado por aquellos que estructuran el sistema, ¿no? Mira, una de las grandes maravillas que tiene este sistema para consolidarse es haber externalizado toda la información y toda la conexión que podemos llegar a tener con nuestros cuerpos, y en el evento alimentario externalizado en expertos es para mí donde se da de una manera más fuerte y más fundante esto. Sucede en la medida en la que la industria alimentaria se gesta, se organiza y se desarrolla alrededor de esto, de una como desvalorización de cualquier forma de conocimiento que existe por fuera de ese saber experto. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo hoy en día? Es Nestlé. Nestlé es la primera empresa alimentaria, y Nestlé surge de una aventura de un hombre de negocios cuando se empieza a profundizar el capitalismo, que aparece en el mundo a decir que había conseguido dar con un alimento mejor que el alimento humano, más humano que existe, que es la leche humana. Aparece con esta idea, y con esta idea aparece en un momento en donde
con el capitalismo ya como empezando a desbocarse, las personas estaban pariendo y teniendo encontrando sus procesos, esta entrada de los bebés al mundo en instituciones que iban investigando cómo era eso, que iban investigando cómo eran los cuerpos que estaban pariendo, cómo serializaban eso, cómo hacían que eso se ajustara a un sistema normativo que necesitaba de ciertos tiempos, de ciertos protocolos, de ciertos procesos, de ciertas posiciones, eso, ¿no? Como la domesticación total de ese proceso de nacimiento. Entonces lo que ingresa ahí es una forma como de entregar ese proceso vital a un sistema que iba a hacer de eso una nueva forma de organización, donde las personas iban a estar totalmente despojadas de cualquiera de los dotes que hace a ese evento, de conexión, de empoderamiento, de goce incluso, ¿no? O sea, iba a pasar a ser un evento médico, un evento de la vida diaria iba a pasar a ser un evento médico. Eso ingresa de una manera muy monstruosa, muy violenta, de exploración médica y de investigación médica sobre cuerpos vivos que pasan a estar vulnerados y pasan a estar, obviamente, siempre en peligro de vida, tanto las mujeres que iban a parir ahí como esos bebés que iban a parir ahí. Entonces, de un evento que era fisiológico y hasta ese entonces tenía distintas formas de organizarse, pero siempre como se encuadraban en las diferencias de los distintos momentos, pasa a estar entregado a ese sistema. En ese sistema que nuevamente era muy peligroso y que siempre estaba como al borde del abismo de la vida y de la muerte, donde las mujeres estaban en peligro y los bebés estaban en peligro, aparece el primer desconocimiento como sobre ese primer evento nutricio, que es el que se tiene que desencadenar, y que se explica muy bien desde la fisiología, y desde como, si vos no tenés hay un buen ingreso a ese parto y a esa conexión, ya tu cuerpo tiene un bloqueo, ya hay como una especie de desconocimiento de esa criatura, pasan a pasar un montón de cosas ahí. Ese momento y esa primera desconexión es aprovechada por este aventurero de los negocios, por Nestlé, que logra inventar nada menos que el marketing de la salud y el marketing de un producto innecesario en un evento que antes no tenía esas necesidades, ¿no? Como, ¿qué pasa si no tenés leche para darle a tu hijo? Bueno, antes no existía eso, de hecho no existe eso. Eso es un invento del sistema sojuzgando a los cuerpos de esa manera, violentándolos y haciendo que aparezca un problema que luego Nestlé ofrece como sus soluciones con ese producto. Ahí hay como esa inauguración de la industria alimentaria, ese evento inaugural de la industria alimentaria, que es esta empresa que se vuelve muy poderosa muy rápidamente, que se replica en un montón de otras empresas, que se replica en una industria que es la de la producción de leche, que se vuelve una industria que enseguida es superproductiva, se logra hacer muy rápidamente superproductiva la industria de leche, porque se logra hacer con las vacas distintas formas de manipulación que hace que superproduzcan y que haya muchas vacas. Se refleja en formas luego de recomendaciones que siempre parecen médicas y siempre parecen científicas, o sea, nos olvidamos que hay justamente una intervención profunda y violenta del sistema, que obviamente hace luego que si no existiera esa intervención médica que la resuelve, el peligro de la vida es real. Ahora, primero está la intervención que hace que la vida se ponga en peligro. Pero como todo eso queda mezclado y queda confundido por un sistema que se vuelve muy fuerte y muy poderoso en su forma de volverse, de legitimarse, o sea, se legitima dentro de esos mismos lugares, dentro de esos mismos espacios, donde, bueno, está tu vida en peligro, está la humanidad en peligro, ¿no? Los bebés en los hospitales se los llama productos, y de esos productos aparece como la conformación de una nueva forma de comer. Una persona que deja de tener como posibilidades, una persona que nace y deja de tener posibilidades de saber cuál es su saciedad, cuándo tiene hambre, porque pasa a estar todo regulado por horas, o sea, todo se vuelve una especie de fábrica de la nutrición, donde el producto pasa a tener que comer lo que el sistema le ofrece, regulado de una manera muy específica, porque si no el producto se moría, que es lo que pasó como con el gran genocidio que perpetra esta industria siniestra, que hoy en día, nada, todos le confiamos en el Nesquik del nene, pero
viene de toda esa base ayer nomás, no hace tanto tiempo. En los 80 hubo que hacer un concilio entre todos los países para poner un estatuto que regulara este marketing propuesto por esta empresa que estaba diezmando la salud de la población humana e interponiéndose en el derecho de esa díada madre-hijo a poder amamantar y ser amamantado, ¿no? Como ese derecho vulnerado por un marketing que fue de lo más exitoso del mundo. Ese marketing es para mí, esa es como la piedra fundante de un marketing que luego se despliega de una manera fantástica en un montón de formas de ansiedad que se representan en productos perfectos para paliarla, ¿no? La ansiedad de que si la nutrición va a ser adecuada, si la persona va a llegar a ser saludable, a crecer bien, esa idea de que una criatura crezca bien, es un invento del marketing que delega todo nuestro poder alimentario a las marcas que lo van a solucionar. O sea, básicamente nacemos con un problema, nuestro bautismo, nuestra entrada al mundo es este problema que las marcas solucionan con sus productos. Y todo eso se va como este sistema, ¿no? con esta capacidad increíble que tiene de fragmentarse, de volverse un montón de especificidades que atienden, hoy en día buscan atender también las soluciones que fueron creando. Entonces vos tenés en lo más pavo a la Serenísima, creando desde el principio de la vida una empresa como Nutricia Bagó, que hace todos los alimentos para bebés, y luego hace los alimentos para niños, adultos y ancianos. Y hoy en día te hace la leche vegetal, que en realidad te va a venir a solucionar el problema que vos tenés en tu cabeza con el calentamiento global, la tortura de las vacas y la leche como un alimento que no hace bien. Y entre todo eso se va, una vez como creado el laberinto, están todos caminando por ahí, porque lo primero que está representado y que habría que romper es la legitimidad de este supuesto saber experto, que en verdad es una chantada de las marcas que logran reproducirse a través de un montón de personas con títulos y ambo blanco, que pareciera que son muy respetables y que saben un montón, y en realidad te están vendiendo básicamente todo el día un potecito, una lechita, un yogurcito, o su opción vegetal basada en plantas y demás. El tema de nuestro primer número, que da título a nuestro primer número de la revista, es carne. Entonces, ya que hablamos de la leche, nos gustaría preguntarte para algo llamado Argentina, o para los argentinos, entre comillas, ¿qué significa la carne? ¿Cuál es su valor? Bueno, ¿qué peso tiene en la sociedad argentina la carne, en términos de explotación del animal y en términos de producto alimenticio, ¿no? Eso que llega al plato como carne. Justo ayer iba por la calle y veía las publicidades de Santiago del Moro con su nuevo paquete Rinde Más, que básicamente es cómo vamos a hacer para estirar la carne en base a soja y glutamato monosódico, que es el nuevo invento de Unilever, que debería estar prohibido directamente, porque es básicamente cómo meter el engaño que se despliega en un montón de hamburgueserías en nuestro país en la casa, y encima festejar porque lo lograron, ¿no? Lograron darnos este estirador de carne barata. La carne obviamente constituye y conforma a este país como lo conocemos, ¿no? Por fuera de su territorialidad. Nos olvidamos que la vaca viene, que la vaca no está dada, ¿no? La vaca viene y es una forma de imponer un montón de cosas, entre ellas un menú muy argentino con todas las particularidades de la Argentina, con las particularidades de reuniones, de encuentros, de concentración, de oligarquías que van fundando una forma de organizar el campo y van no moviéndose de ahí, de violencias muy enquistadas desde su primera fundación como Estado, que obviamente se pierden porque se vuelve todo como esta cosa encantadora de las reuniones. Para mí una de las cosas como más gráficas de lo que significa la decadencia
nuestro país, y ese falso vínculo con la carne es lo que pasó cuando entra la soja, cuando la soja se despliega y en nuestro país cambia la matriz productiva y las vacas pierden su lugar enseguida, como por un puñado de dólares rifaron la comida nacional, ¿no? Y el puñado de dólares se sigue expandiendo en los campos y dejaron sin lugar a las vacas, y las vacas no tienen mucho lugar a donde ir, y básicamente las personas que comen carne están comiendo un producto que es malísimo, que viene de corrales de engorde, en donde las vacas ya no comen pasto, sino que comen maíz, y encima de todo se los ofrecieron envuelto en plástico y sellado al vacío, y entonces pareciera más premium en cortes que encantan, y todo eso hasta terminar hoy en un producto que se tiene que estar como mezclando con la soja para rendir. Si pudiéramos entender a la carne desde eso, ¿no? Desde una forma, desde una estructura como colonial, patriarcal, y que nos está pasando por encima, podríamos repensarnos, sí, desde una soberanía alimentaria real. Creo que lamentablemente eso es muy difícil que acontezca en nuestro país. Veo que el gen carnista es muy poderoso en Argentina. Y es tan poderoso que se le sigue confiando, aunque se haya deteriorado de la manera en la que se deterioró. El deterioro del universo carne está en todos lados, está en los frigoríficos que se fueron concentrando y volviéndose cada vez empresas más grandes y cada vez estando en menos manos, en los campos que se fueron moviendo y fueron modificando sus estructuras hasta pasar de ser campo a ser corral de engorde. Todo lo que está pasando con la deforestación en nuestro país y en la quema de humedales y más tiene que ver directamente con la ganadería. Y sin embargo hay un país medio incapaz de moverse de esa, ¿no? Porque cuando se habla de cómo baja el consumo de carne y demás, en realidad tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con una decisión de un montón de gente de dejar de comer carne. Sí, obvio que hay una conciencia más grande en nuevas generaciones. Yo no sé, cuando iba a dar charlas a escuelas sin pandemia y preguntaba quiénes eran vegetarianos o veganos, y levantan la mano un montón de chicos y chicas en las escuelas que están en esa. Pero me parece que lo que hay en este momento con la alimentación en general en nuestro país es un sálvese quien pueda, y la carne está ahí como algo muy inamovible, que va sufriendo un montón de transformaciones que nadie ve y nadie siquiera prueba, ¿no? Como nadie es consciente cuando está comiendo de todas esas transformaciones que está sufriendo la matriz productiva en nuestro país. Ahora, la problemática de la carne, yo creo que en la pandemia hizo evidente también, a partir de la consideración de la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad zoonótica, hizo evidente muchos problemas que tienen que ver con la producción intensiva de animales, todo esto que vos señalabas, que hay ahí un armado de los agronegocios entre la deforestación, los monocultivos, los mataderos, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, digamos, de lo que vos has trabajado en tus textos con respecto a la producción intensiva de animales, ¿la pandemia no te hizo repensar muchas de esas cuestiones en términos de, digamos, esta reproducción constante que se viene realizando desde hace un par de décadas, digamos, diríamos prácticamente desde el siglo XXI, de enfermedades de carácter zoonótico que tienen que ver con las aves de corral, bueno, la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, etcétera? Eso nos lleva a repensar la cuestión de la alimentación en términos de cómo además en ese entramado digamos, de todas las empresas que contribuyen a invisibilizarnos todos los componentes que están en los productos que nos venden, también está todo el entramado, bueno, antes Gustavo te hacía la pregunta sobre la ciencia, cómo la ciencia colabora en ese sentido, es decir, no hay como un entramado demasiado fuerte en donde pareciera que esto que nos está aconteciendo, digamos, con la problemática de COVID-19, era el lugar al que debíamos llegar y de aquí no vamos a salir más, es decir, no tenés esa impresión que de acá no salimos más, que ahora estamos enganchados en un proceso del cual no tenemos escapatoria, porque vos decías la cuestión de las comunidades, es cierto, ¿no? Pero cuando hablabas de la problemática de la carne, también pensaba que también hay algo del orden del rasgo comunitario que en Argentina se ubica y se vincula con la cuestión del asado, los hermanos varones,
fraternos, unidos en torno al asado. Digo, hay algo de eso también, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quería preguntar acerca de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo ves este surgimiento y esta vinculación de la producción intensiva de animales con la zoonosis, a las cuales vamos a estar atados durante mucho tiempo, según dicen los virólogos, ¿no? Mira, no solamente las zoonosis, que son terribles y que van a venir cada vez más y que hay cada vez más, mientras estábamos con la COVID-19, en Brasil hubo 3 brotes en distintas granjas porcinas de otras formas de pandemia de gripe porcinos. Eso es algo que tenemos que aprender a ver qué vamos a hacer, porque además eso va más allá de quién come la carne o no, ¿no? Son cosas que van liberándose como plagas en la humanidad. Una de las cosas que más me preocupa, además de eso, es el uso de antibióticos. Yo creo que el uso de antibióticos es algo que, si nosotros pudiéramos pensar colectivamente, debería aterrarnos, porque la resistencia que están adquiriendo muchas bacterias ponen en peligro muy severo a las personas. Yo ayer, mi hija se agarró, estábamos en el río y se cortó un pie y le ascendió una bacteria, y a mí enseguida entré en pánico, porque claro, toda la información que tengo de lo que significa hoy en día tener una enfermedad bacteriana, con la resistencia antibiótica que hay, con el uso indiscriminado que hacen el 80% de los antibióticos que se usan en el mundo, se usan para la cría intensiva de animales. Esto es para sostener en los parámetros de no enfermedad animales que están siendo absolutamente flagelados, para que ingresen a ese esquema donde son tratados como engranajes de una máquina. O sea, para tratar a los animales como cosas, básicamente lo que se hace es se busca domesticar su mundo interno, que es el mismo compartido con nosotros, es donde no hay fronteras. Justamente lo que viene a mostrarnos el virus, y para mí es lo más interesante, es que no se puede pensar desde la dieta, que la dieta no basta, porque a no ser que esto se prohíba de otro modo, comas o no comas eso, que es una cosa que yo pongo en Malcomidos en 2013, comas o no comas ese pollo, el peligro de los bichos que salen de ahí adentro, los antibióticos que se usan ahí adentro, lo tenés igual. O sea, lo tenés igual, porque esos antibióticos están en el agua, están en el suelo, porque esas bacterias están liberadas en todos lados, y porque estamos como diezmando tal vez el invento más importante de la humanidad para su sobrevida, por fuera del descubrimiento del fuego, ¿no? O sea, los antibióticos son realmente lo que hace que una cosa que podría ser una pavada, sea una pavada y no sea algo mortal, ¿no? Y eso está... esa herramienta de salud y de vida dilapidada para que funcione un negocio absolutamente irracional, y sí pensado obviamente como ciencia, porque todo eso se piensa desde laboratorios, esa información se transmite en universidades, y es algo que hacen todas las grandes empresas más respetadas del mundo, darles antibióticos a los animales. Y cuando empezás a escudriñar ahí te dicen que no es que se da masivamente, pero sí se da. Los antibióticos en los pollos están en la comida de los pollos, o sea, dentro del alimento balanceado hay antibióticos ahí adentro, son microdosis de antibióticos. O sea, así como los agroquímicos están todo el tiempo irrumpiendo sobre nuestros organismos, irrumpiendo sobre nuestras hormonas, irrumpiendo sobre nuestras células, irrumpiendo sobre un montón de cosas, los antibióticos están irrumpiendo sobre este ecosistema microscópico del que dependemos para todo, y que nadie está atendiendo hasta el hecho de tener este virus y no poder atender sus causas. Se atienden solamente todo el tiempo las maneras de paliarlo con vacunas, que es una carrera que ya se sabe que está perdida. Se sabe que está perdida porque se ve la mutación del virus, y porque esto, nos vamos a aplicar vacunas cada 6 meses, pero de todos modos, si no logramos frenar las causas, si seguimos, no sé, adentrándonos en el Amazonas y viendo en el Amazonas la cantidad de virus que van a salir de ahí adentro, si seguimos disolviendo las capas de permafrost, y vamos a ver la cantidad de virus que emergen de ahí. Es mucho más tremendo que un solo evento, o ni hablar de la idea de que comer distinto, o volviéndonos todos una manera de comer, ¿no? Como impulsando una dieta, va a modificar eso. Lo que tenemos que modificar es el sistema económico, que básicamente se corresponde con este menú. Pero tenemos que modificar eso, porque es muy siniestro todo lo que está pasando.
y es demasiado grande lo que está pasando. Ahí es donde me agarra como que me agarra el terror sobre la vida, que no veo que haya muchas posibilidades pensando así, ¿no? Como que vamos a tener que atravesar esto. Y la veo a mi hija con 3 años y me da terror pensar que el mundo que va a vivir es ese mundo donde hay que hacer un esfuerzo enorme por reparar las ruinas que hoy en día ya están, ¿no? Como entre nosotros. Ya que haces mención de tu hija, hay una parte de mala leche que señalás que el 75%, los chicos deciden el 75% de las compras en el hogar, ¿no? A su vez que, por lo que comentaste, también hay una introducción, digamos, se introduce el problema para después buscarle una supuesta solución, ¿no? Esto de la leche, en realidad, introducir el inconveniente para después vender la solución, ¿no? Digo, esta cuestión es transversal a las clases, de esto del 75% de los chicos deciden lo que se compra en el hogar, lo tenés como una cuestión transversal a las clases sociales. Y por otro lado, como un agregado más, esto cuando vos mencionaste la cuestión de la soberanía alimentaria con relación a microresistencias, ¿cómo pensar la función de los estados ahí, ¿no? Porque de alguna manera siempre que se habla de soberanía alimentaria, últimamente los estados han como incorporado eso a la agenda de cuestiones de medio ambiente y demás, que siempre hacemos mención de que quienes ocupan esos cargos poco saben de medio ambiente, pero en la medida que se habla de soberanía es como si el Estado asumiera eso dentro de su agenda, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el Estado finalmente asume ese rol y termina coartando o habilitando microresistencias? Bueno, esos dos planos, el plano de lo transversal en las clases sociales con relación a las decisiones que toman los niños en sus casas con respecto a la alimentación y la cuestión de los vínculos entre Estado y microresistencias. El 75% de las compras estén decididas por los niños no significa que los niños piden algo y se los compran, sino que en la medida en la que hay niños en un hogar, las decisiones se empiezan a pensar en función de ellos, es algo más evolutivo, ¿no? Como que sobrevivan y que estén lo mejor posible. Eso se ve en todas las clases sociales, se aprovecha muchísimo por las empresas. Danone sabe que cuando aparece el plan social, esa semana sus productos, el Danonino va a vender muchísimo más. En los estudios que se hicieron sobre asignación universal por hijo, también se sabe eso, ¿no? Como que los productos para niños, marketingados para la infancia, y en relación a los saludables, son los que ven un mayor ingreso en ese momento. No sé, empieza el calor y las personas lo que buscan es comprar yogur bebible. Y el yogur bebible atraviesa nuevamente a otras clases sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, toman, pero además se nutren. O sea, como está todo dislocado y está puesta la solución en el lugar equivocado, las personas van a buscar eso y gastando un montón de plata en eso. En algunas casas es como más insignificante el gasto que se hace en comida porque está en mejor posición económica, y en otras casas se hace en base a un esfuerzo muy grande y en muchos casos, obviamente, a no comprar otras cosas que sí harían a la salud de esas familias, ¿no? No se compran frutas y verduras no porque no sepan que las frutas y verduras son saludables, sino porque hay que hacer una elección entre eso saludable o eso más saludable que dice la publicidad que es más saludable, ¿no? Como que nadie duda, por eso mismo las empresas son muy astutas y imprimen frutas en sus productos, porque las personas no son idiotas y saben que la fruta que en la fruta está la salud. ¿Qué hace Danone? Te da esta idea del yogur con la fruta impresa, entonces está diciendo, acá tenés todo eso que vas a necesitar. Está tan bien vendido eso que obviamente es efectivo en todos lados, pero quienes tienen menos recursos para poder hacer sus compras y tienen que pensar más astutamente cómo hacer para que ese dinero rinda, van a ir al producto que te lo ofrece todo y no van a poder diversificar esa compra en una cantidad de cosas que tal vez sí harían en la nutrición. Entonces, todas las casas donde hay hijos aparecen esas ansiedades que están inoculadas desde hace por lo menos 100 años por la aparición de Nestlé como estructura nueva ordenadora de la nutrición de la humanidad. La humanidad pasa a ser nutrida por empresas, y esas empresas te garantizan y te dan la información
entendida como un descubrimiento tecnológico más grande y más, o sea, todo el tiempo están como descubriendo nuevos alimentos. No están descubriendo nada, usan los mismos 5 cosas que tienen, harina, azúcar, aceite y lácteos, y te lo van maquillando con ideas nuevas y te van poniendo, no sé, la moda de los probióticos, te van poniendo un montón de probióticos, que no son un montón, que son como un montón de nombres fantasiosos para cosas que la alimentación de verdad tiene y que su alimentación no. Su alimentación carece, pero bueno, como ellos tienen la publicidad y la publicidad funciona, va haciendo que todo funcione. Entonces, cuando vamos a comprar a la góndola, es lo mismo que una persona cuando va a la selva a buscar la miel, los frutos o la carne que necesita su criatura. Siempre estamos pensando como humanos en hacer eso. Ahora lo hacemos en el lugar equivocado, con la información equivocada y con cerebros que están todo el tiempo intervenidos y formateados para buscar según eso que luego la industria ofrece también. O sea, estamos educados en eso. Cuando se habla de falta de educación alimentaria, no, sobre educación alimentaria. Lo que hay que hacer es dejar de dar información falsa, porque la educación alimentaria es una gran trampa que obviamente la industria está como muy encargada de tomar y de reproducir. Y luego la pregunta sobre los estados. Yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta que estamos organizados alrededor de estados y que los estados en sus formas democráticas son lo mejor a lo que hemos accedido, no hay otra, así como estamos hoy en día, pueden hacer muchísimo apoyando distintas formas de estas microresistencias y que harían muchísimo sin duda también por la economía de quienes más necesitan en este momento que sean pensados, ¿no? Como la pobreza y el hambre en nuestras sociedades, en todas las sociedades en las que vivimos, está enquistada, sobre todo en territorios rurales y en personas que están en relación con la tierra. Cuanto más en relación con la naturaleza estás, más empobrecido estás y más puesto por fuera del sistema estás. Si los estados quisieran hacer una transferencia directa de fondos a esas familias, no sé, de productores, de campesinos, familias indígenas, y pensar en, bueno, no sé, quiénes están cuidando los territorios y quiénes están produciendo alimentos sanos, y al mismo tiempo quiénes están necesitando ese dinero para poder vivir mejor y para salir de la pobreza, alimentarse mejor y descargar, si quieren, como gastos públicos que hoy en día son tan fuertes en salud y en enfermedades absolutamente evitables. Se debería hacer eso, ¿no? Las compras públicas del Estado a familias de producción agroecológica, comedores escolares que puedan alimentar según esa misma producción, muchas veces a los mismos niños que son parte de esas comunidades que hoy en día están empobrecidas y recibiendo lo peor de este sistema de producción de alimentos. Se podría pensar muy a largo plazo también, porque se podrían pensar en esquemas de reconversión a la agroecología, que es una de las cosas que más hace falta. O sea, tenemos que abandonar el sistema que nos está envenenando y tenemos que pensar en volver a la tierra para desconcentrarnos de las ciudades. Todo eso es mucho más posible de hacer si hay un plan estatal que lo apoye, si hay un Estado que está como decidido a hacer de ese territorio vacío, y de ese territorio vacío aparición de empresas extractivas que se supone que dan dólares para los planes sociales que luego alimentan a esas personas que quedaron hacinadas en las periferias urbanas. Pasa que ante las dos posibilidades, la que está ganando lamentablemente es la segunda, ¿no? La de abrir, ayer se desfinanció la ley de bosques y se financia más la ley de hidrocarburos, dándole una transferencia de dinero a empresas que están profundizando una matriz económica y energética que está perimida y que ya se sabe que está perimida y que solamente nos va a profundizar los problemas que luego van a hacer que sea cada vez más inhabitable nuestro planeta. Y todo eso está como distorsionado. Las veces que se hicieron pequeñas pruebas y que se hacen todavía en distintos lugares donde esas transferencias del Estado, las compras públicas, se lograron hacer, realmente se vivificaron comunidades enteras y modificaron la alimentación de una cantidad de personas. Esa decisión en nuestro país lamentablemente nunca está. Hay una dirección de agroecología que es más bien simbólica, hay puestos como que se han otorgado para la agricultura familiar, que digo, yo no reniego tampoco de lo simbólico, porque creo que es preferible que lo simbólico esté a que no esté, ¿no? Prefiero todavía que haya una dirección de agroecología a que esa dirección no exista. Ahora,
de qué manera eso se representa en un hecho concreto, y hasta ahora en nada. O sea, solamente seguimos abriendo posibilidades extractivas, ¿no? Y eso es brutal, es fatal. Tampoco hay, también lo que debería haber es una relación un acuerdo entre los estados para regionalizar, porque la naturaleza no tiene territorios fronterizos. Entonces, si Brasil está devastando todo el Amazonas y sus ecosistemas, y nosotros no vamos a tener agua, porque va a desaparecer los ríos voladores en cualquier momento, ya como que vamos a vivir en una sequía perpetua. Entonces, todo eso, qué sé yo, es un poco difícil de pensar como algo que vaya a ser posible. Vos mencionabas antes que das charlas en colegios y muchos chicos, adolescentes y niños dicen, bueno, que son veganos, son vegetarianos. Bueno, recién mencionaste el caso de tu niña. ¿Vos tenés esperanza en que las nuevas generaciones, los centennials, los que ahora son más pequeños y más jóvenes, podrán transformar esto? Es decir, ¿crees que tienen más conciencia acerca del maltrato animal? Yo te hago esta pregunta porque yo sí lo veo, digamos, en los niños más pequeños, como que se les hace más evidente que el lugar del animal está naturalizado y tienen otra vinculación con la problemática animal. ¿Vos tenés esa misma percepción? Sí, yo creo que sí, y que la infancia siempre es un lugar mucho más sensible a lo animal, mucho más próximo al animal. A mí mi gran incógnita es cómo se hace para acercarse a la naturaleza, porque el animal por fuera de la naturaleza, el animal representado como, como algo o a defender o a no molestar, que es muchas veces el lugar en que se pone lo animal, ¿no? Como, bueno, es el lugar a no seguir maltratando, a defender y a relacionarnos de qué manera. Esa es la duda que para mí ocurre en nuestra forma de organización civilizatoria, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a encerrar como humanos porque nos damos cuenta que somos imposibles de convivir en un planeta diverso con otros animales? ¿Vamos a mantenernos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aislar? ¿Cómo vamos a vidriar las ciudades y los animales van a quedar de otro lado y no los vamos a molestar? Vamos a poder encontrar otras nuevas formas de relación posibles. Ahí es donde yo miro como otras formas civilizatorias que hoy existen, y repito, son contemporáneas a las nuestras, porque muchas veces nos encerramos pareciendo que, no, bueno, son como reminiscencias del pasado. No, no son reminiscencias del pasado, son formas de organización social de personas que viven y están exactamente igual que nosotros viviendo en este mundo hoy, y que muestran que hay otras formas posibles. Esas formas posibles a mí me resultan más interesantes y creo que son las que hay que defender y abrir espacios, y son justamente contra las que más violencia se está ejerciendo y más acción de exterminio se está dando. Todas estas formas de concentración de proyectos extractivos y de habilitación que está teniendo el sistema para entrar en esos territorios, lo que hace en primer término es desaparecer nuestras posibilidades concretas y reales de pensar que otras formas de civilización son posibles. Porque si no, a mí me preocupa mucho esta idea de, bueno, solamente existe el pensamiento de lo animal y de la naturaleza desde la ciudad. Y me parece que eso es un límite que es muy... ¿cómo se diría? Como capitalocentrista, ¿no? Como que no podemos pensar por fuera de esos límites que nos conforman, y por eso me interesa mucho escuchar estas otras formas, porque son hoy, porque en los territorios más vivos están ellos, y están esas otras formas que existen hoy, en donde con los animales hay relaciones que son increíbles. Digo, las comunidades aguaguayá, que son con las que yo estoy trabajando en este momento, que son comunidades cazadoras y que entienden su vida en relación a la caza, y las mujeres tienen relaciones con los animales que son absolutamente virtuosas, y cuando les pusieron a los animales en crianza, por ejemplo, ¿no? El Estado fue y les dio, bueno, puercos salvajes los van a criar, no los pueden matar, porque crearon una relación con ellos, y ellos tienen unas relaciones con los animales que son increíbles, digo, amamantan a los cachorros de animales que encuentran perdidos en la selva, a las mujeres, y en esas formas de relación, digo, hay un montón por saber, por preguntar, por ver, por vivir. Nos vamos a volver otras formas, tenemos la capacidad de cambiar nuestra matriz civilizatoria y hacernos otras personas.
capaz no. Ahora, capaz que hay que entregarles más poder y más mundo a ellos, ¿no? Y menos a estos poderes que seguimos representando desde nuestros, solamente por la concentración de poder, porque hasta ahora no hemos demostrado que tengamos como una idea que haya hecho de esto algo mejor, y capaz que sería eso, ¿no? A mí por eso me interesa tanto escuchar y dar espacio a esas otras maneras, no porque yo sienta que nos vamos a volver nosotros un poco indígenas por el contacto, porque creo que hay que dar un poco más de autoridad y de poder a quienes realmente hoy en día están viviendo y habitando sin romper el mundo, sin hacer daño y en una relación mucho más virtuosa y que deberíamos poder atender y escuchar. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, Soledad, y muchas gracias también por finalizar con esta referencia, porque justamente la revista lo que trata de pensar es desde América Latina, teniendo en cuenta de qué manera la biodiversidad es, digamos, todavía existe en muchos países latinoamericanos, y teniendo en cuenta también esto que señalas, ¿no? Digamos, ponernos a escuchar un poco en lugar de las voces que vienen de otras partes, las voces que estaban presentes aquí antes del colonialismo, antes de la dominación, y pensar también otro modo de ser con la comunidad de lo viviente, ¿no? Así que bueno, supongo que este trabajo que estás haciendo lo estarás escribiendo y pronto lo publicarás, así que bueno, lo leeremos con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Soledad.